Siempre fui curioso. No en el sentido encantador, como un niño que pregunta por qué el cielo es azul. No. Mi curiosidad era distinta. Más parecida a una comezón que no puedes dejar de rascar. Una pulsión por lo prohibido. Tal vez fue por haber crecido entre límites estrictos, o por el aburrimiento existencial que te atrapa cuando pasas los 30 y te das cuenta de que tu vida es una serie de días idénticos. La cosa empezó con foros. De esos que parecen abandonados, con hilos viejos, nombres de usuario extraños y reglas mínimas. Encontré uno mientras buscaba información sobre lugares prohibidos de la web. En un hilo titulado El Umbral Verdadero, alguien mencionaba rutas ocultas en la red, no en la dark web exactamente, sino entre capas no indexadas, enlaces muertos que a veces revivían brevemente. La mayoría eran tonterías. Vídeos falsos, páginas llenas de código inútil, ARCs, mal hechos. Pero una noche, a las 2:47 am, encontré el hilo. Era solo texto, sin imágenes ni enlaces directos. Un usuario con un nombre impronunciable, lleno de símbolos y letras rotas, había escrito algo así como: para entrar al umbral, debes mirar más allá de la moral, pero aún no cruzar la línea. Solo entonces verás. Eso fue lo que me enganchó. Esa frase. No sabía si era un juego, una prueba, o solo una provocación. Pero sentí que iba dirigida a mí. Durante semanas, busqué pistas. Descubrí pequeños directorios encriptados, páginas con contraseñas escondidas en metadatos de imágenes corruptas. Y cada pista me llevaba más profundo. Había vídeos. Clips extraños sin contexto. Un hombre con una máscara de cerdo leyendo un manifiesto, una mujer que repetía no estoy aquí mientras se arrancaba las uñas, parecía real, y fragmentos de cámaras de seguridad que no mostraban nada más que habitaciones vacías con nombres escritos en las paredes. Nombres que no podía pronunciar, pero que se me quedaban en la cabeza. Hasta que encontré la carpeta. Estaba alojada en un servidor ruso que ya no debería estar activo. Sin enlaces, sin indexación. Solo apareció después de introducir una cadena hexadecimal que obtuve al invertir el audio de un clip perturbador que encontré en otro hilo. La carpeta se llamaba Ver para no olvidar. Dentro había archivos de texto. Diarios. Testimonios. Confesiones. Algunas parecían claramente falsas. Pero otras eran demasiado específicas. Detalles que solo alguien verdaderamente enfermo podría inventar. Cosas que no quiero repetir aquí. Me asusté. No por lo que decían, sino por lo que sentía al leerlos. Una fascinación desagradable, como si una parte de mí quisiera saber más. Y entonces lo vi. Un mensaje al final de uno de los textos. No firmado. Solo decía: si estás leyendo esto, ya no puedes desleerlo. Ya estás dentro. Me reí. Quise cerrar todo. Borrar el historial. Apagar el router. Pero no lo hice. Y no fue por miedo. Fue porque algo dentro de mí quería seguir. No sé cuánto tiempo pasó desde que abrí esa carpeta por primera vez. Mis días se volvieron borrosos, invertidos. Dormía de día, navegaba de noche. Las cosas del mundo real comenzaron a perder importancia. El trabajo. Las llamadas. Incluso la comida. Todo empezó a saber igual. Insípido, inútil. Lo único que me importaba era seguir explorando esa red de horrores ocultos. Las rutas ya no eran simples enlaces. Ahora usaba scripts, proxies encadenados, navegadores experimentales. Aprendí más de ciberseguridad en un mes que en toda mi vida, pero no era por protección. Era para abrir más puertas. Una noche, encontré una sección oculta de un sitio que se autodenominaba La Observación Final. El diseño era simple, casi arcaico. Fondo negro, letras blancas. Sin animaciones. Sin música. Solo un menú vertical. Las categorías no tenían sentido al principio. Desintegración. Reeducación visual. El cuarto en silencio. Núcleo de carne. Hacía clic, y encontraba vídeos. Al principio pensé que eran efectos especiales. Cortos de terror artístico, quizá. Pero con el tiempo. No. Había detalles que ningún director se molestaría en construir. La rigidez cadavérica en los dedos, el sonido áspero de la respiración antes del grito, el modo en que un cuerpo se desploma sin vida real. Vi grabaciones de masacres en cárceles de terceros países, donde los guardias filmaban entre risas. Celdas ardían. Hombres atados gritaban, pero nadie llegaba a ayudarlos.
Escuché nombres mencionados con sorna. Algunos me sonaban. ¿Eran reales? Una carpeta llamada Instrucciones Reversibles contenía grabaciones de torturas que supuestamente eran parte de rituales. No religiosos, no exactamente. Más bien, psicológicos. Como si lo hicieran no por odio, sino por una especie de doctrina oculta. Me enfermé. Literalmente. Vomité después de ver una en la que alguien... No puedo. No lo pondré por escrito. Aún tengo un mínimo de decencia. O quiero pensar que sí. Después de todo, aún no había cruzado la línea. Hasta que apareció el aviso. Una ventana emergente. Diferente a todo lo que había visto. No se podía cerrar. No tenía botones. Solo texto, en una fuente roja, y un fondo grisáceo que parecía carne expuesta. ¿Has visto lo suficiente? ¿Estás listo para participar? El cursor parpadeaba. Y justo debajo. 2 opciones. Sí. Muéstrame. No. Solo observo. Mi mano temblaba. No sé si era por miedo o por deseo. Mi dedo flotaba sobre el sí. Y fue ahí, en ese momento, que me vi a mí mismo reflejado en la pantalla apagada del monitor secundario. Mis ojos estaban hundidos. Tenía sangre seca en la nariz. No recordaba cuando me había cortado. Mis labios estaban agrietados, y tenía la camiseta manchada con algo que ya no era solo café. ¿En qué me estaba convirtiendo? Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de culpa y asco. Me alejé. Cerré la ventana a la fuerza. Apagué el computador. Me metí a la ducha y me froté la piel como si pudiera lavar lo que había visto. Pero no se fue. Nada se fue. Y lo peor es que... aún no sé qué habría pasado si decía que sí. Y lo peor del peor es que... a veces sueño con volver a abrir esa página. A veces despierto con el deseo. Y con la duda. ¿Qué había del otro lado? Después de eso, intenté parar. Lo juro. Después de aquella noche, me alejé de la computadora por unos días. Borré carpetas, quemé discos duros viejos. Instalé sistemas operativos nuevos. Evité los foros. Cerré todas las cuentas. Pero el silencio no ayudó. No fue redención. Fue abstinencia. Porque la semilla ya estaba sembrada. Y lo que antes era curiosidad, ahora era una necesidad sorda, como un zumbido constante detrás de los ojos. 3 semanas después, volví. Pero esta vez, no me detuve. Busqué el fondo. Lo más bajo. Lo que la mayoría ni siquiera se atreve a pronunciar. Usé herramientas que se suponía que solo existían en mitos de seguridad cibernética. Navegadores internos en capas ocultas, proxies dentro de proxies, servidores que se activaban solo al recibir una señal binaria exacta. Y lo encontré. O más bien, me encontraron a mí. Un acceso directo. Un nombre que jamás escribiré aquí. Al entrar, no había gráficos ni vídeos. Solo texto. Miles y miles de líneas con enlaces codificados, todos dirigidos a cosas que nadie debería ver. Vi lo que algunos llamarían material terminal. No por el daño visual, sino porque destruye algo dentro de ti. Me adentré en foros donde las personas no hablaban con nombres, sino con símbolos. Compartían contenido que escapaba de toda lógica humana. Dolor sexualizado. Gritos disfrazados de placer. Presencias sin edad, sin rostro, sin permiso. Se discutía como si fuese rutina. Como si fuese aceptado en ese mundo sin moral. Y yo. Leí. Observé. Vi cosas que me cambiaron. Que me ensuciaron por dentro. Cuando cerré la última pestaña, supe que ya era tarde. No por arrepentimiento, sino porque lo sentí. Alguien estaba mirando. Minutos después, mi cámara se encendió sola. Parpadeó, sin que yo lo notara al principio. Luego la pantalla se puso negra, y un mensaje apareció. Lo sabemos. Después, otra ventana emergente, sin remitente. No hay botón de retroceso. Estás en el archivo. Mi teléfono vibró. Lo tenía apagado. No debería haberlo hecho. Una notificación. Una foto de mí, en ese momento, sentado frente al monitor. Entré en pánico. Apagué todo, arranqué cables. Quemé el router, literalmente. No funcionó. 1 hora más tarde, un correo llegó desde una dirección imposible. Asunto. Tu máscara está agrietada dentro. Una lista de mis cuentas. Mis búsquedas. Fotos de mi familia. De mi casa. Una grabación de audio de mí, murmurando mientras dormía. Yo nunca puse micrófonos.
Me di cuenta entonces de algo brutal. La seguridad que creía tener era una ilusión. Nada fue suficiente. Cada capa que pensaba que me protegía era solo un velo delgado. Ellos me dejaron entrar. Me guiaron. Me mostraron el horror. Y ahora sabían todo de mí. Ahora ya no es cuestión de si seré castigado. Es cuestión de cuándo. Porque no estoy solo. Y ya no hay vuelta atrás.